Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra de Dios, a la ciencia de Dios, la ciencia de Dios. Ahora en el mundo moderno estamos viendo un fenómeno donde, especialmente en el nivel de academia, en el nivel inclusive aún, por ejemplo, personas convirtiéndose en ateos o apartándose de Jesús porque en el instituto bíblico les enseñaron um, a dudar de la palabra de Dios, les enseñaron a, a, a separarse de Dios. Así sucede en la academia de la ciencia, que le llaman a personas que se quieren asociar con lo que ellos uh, determinan como verdad. Y quieren alejarse del dominio de Dios, quieren alejarse del dominio de Dios y piensan que tratando de adoptar una mente inteligente, una mente de ciencia, una mente de letra, se van a apartar de Dios y del diablo. O sea, como que si hubieran tres categorías en el mundo, como que si estuviera Dios, el diablo y la ciencia. Entonces, al decir, oh, yo soy de la ciencia, yo tengo estudio, es como que si dijéramos, ok, yo no creo en el diablo, yo no creo en Dios. Pero lo que no saben es de que no solo se están liberando de Dios, pero están adoptando otro Dios, el Dios de la ciencia, porque todo en la tierra es gobernado por espíritus. Nadie es verdaderamente libre, todos tienen un amo y señor, sea Dios o sea el espíritu de la mentira, el espíritu de la mentira, o sea el espíritu de la verdad o el espíritu de la mentira. Entonces, no hay tres partidos, hay solo dos partidos. El espíritu de verdad, que es Jesús, y el espíritu de mentira, que es el enemigo de Dios. Entonces, no hay una tercera rama, que podríamos decir la ciencia. Entonces, las personas se quieren esconder en la ciencia, pero no saben de que básicamente están metiéndose en otra religión más, una religión más, un Dios más, que no es Dios. Entonces hay una ciencia de Dios, hay una ciencia de Dios, y la Biblia habla de esta ciencia. La Biblia le llama la gloria de Dios, que es la visión de Dios, el deseo de Dios, llenar esta tierra de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios. Cuando se llene esta tierra del conocimiento de Dios, prácticamente sería sacar la mentira del mundo. Porque la mentira roba, la mentira mata, en una versión dice sacrifica, y, y destruye, no construye, destruye, uh, deshace. Entonces esa es la mentira. Pero la verdad de Dios da vida. La verdad de Dios te bendice, no te roba, te bendice, no te maldice, te bendice. La verdad de Dios no te sacrifica, te, te da vida, te da vida, te da gozo, te da paz, te da amor, dominio propio. La verdad de Dios no te destruye, la verdad de Dios hace que crezcas, te ayuda a romper barreras, a subir y a subir y a subir. Mientras que la mentira te lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y te quita todo supor que puedas tener para destruirte completamente. En cambio, la verdad de Dios te construye. Dice Jeremías 33:3, es la palabra que venía a mi mente, que Dios pone en mi boca para ti. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa de Dios, de que Dios te va a enseñar. Te va a enseñar la sabiduría correcta,
la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. La sabiduría humana a pantalla, muchas veces a pantalla, los grandes maestros de las universidades, los grandes científicos, los grandes personas que tienen niveles grandes por su nivel académico. Ellos apantallan con sus mentes que despliegan una matemática increíble, con IQ de inteligencia alto, pero esa es una sabiduría humana, no es la sabiduría de Dios, no es la gloria de Dios. La gloria de Dios, el mundo no la el mundo todavía no la disfruta porque está en Cristo. Por eso cuando se cree en Cristo Jesús, cuando se cree en la carne y en la sangre de Cristo que vino, se manifestó en este mundo, creció en medio de nosotros, y ahora esa carne, esa sangre es la gloria de Dios, es el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. Y por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Porque ahora por medio de Jesús tenemos acceso directo a Dios. Y no es cuestión de que tal vez Dios nos conteste. Dice, clama a mí y yo te responderé. Te da la certeza de que Dios te va a contestar y te va a enseñar cosas que tú no conoces. Te las va a enseñar. Esa es la promesa de Dios. Ver su gloria. Dice, Pablo habla de esta sabiduría y no solo menciona sabiduría, sino menciona fuerza, menciona fortaleza. En otros videos hemos hablado de eso. Pero dice en 1 Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. No se refiere a la necedad de Dios, que Dios a veces se pone un poco necio y aún esa necedad de Dios es más inteligente. No, se refiere a personas que están bajo de Dios, que aunque nosotros no conozcamos todo, aunque seamos necios, aún Dios de nosotros nos hace más sabios que los hombres. O sea, aunque nosotros no conozcamos biología, chemistry, aunque no conozcamos los niveles de académicos altos, no tengamos doctorados, aunque seamos necios, Dios no es lo necio de Dios. Somos nosotros. Lo necio de Dios es más sabio. Eso es lo necio de Dios, nosotros. Y dice, y la debilidad de Dios, otra vez, no es que Dios esté débil, aunque vimos la debilidad de Dios cuando Jesús cargó esa cruz del Calvario, vimos a Jesús vulnerable, vimos a Dios vulnerable en su carne, pero se hizo vulnerable por nosotros, para que nosotros fuéramos fuertes a través de su carne y del derramamiento de su sangre. Entonces dice, dice, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, que la fuerza humana. Hay personas que ahorita viven en el gym. Viven en el gym, su vida se revoluciona en el ejercicio. Y muchos de ellos son, por ejemplo, viven de su físico. Pueden que sean artistas, futbolistas o deportistas, donde requieren que estén en buena forma. Entonces viven su vida envuelta en el ejercicio. Aún esas personas que son fuertes no se comparan a lo débil de Dios. Que puede ser que tú ni siquiera te alimentas bien, solo hamburguesas comes, pero Dios, la fuerza de Dios, la energía, la vida de Dios corre en tu debilidad y eres más fuerte que las personas que puedan estar haciendo ejercicio. Porque inclusive vemos a personas que de repente, ¡pum!, mueren. No importa que estaban bien físicamente, simplemente se fueron.
¿Por qué? Porque la fortaleza no está en el ejercicio. Me gusta muy lo que dice un pastor en China, en Singapur. Am, no sé, el ejercicio te puede dar la capacidad de, 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 de soportar, am, pero no te da salud, no es salud, ni mucho menos te da un milagro creativo. Un milagro creativo. Muchas veces las personas hasta se vuelven un poco biónicas, entre máquina y carne, porque no hay milagros creativos de Dios. No está el conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios es lo que da los milagros creativos en todas las áreas. Y esos milagros son soltados por la carne y la sangre de Cristo, por su obediencia. Por eso dice, no te he dicho, le dijo a Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y creer es básicamente pensar de que Jesús está diciendo la verdad. En una ocasión Jesús dijo, el que cree al que me envió, ha pasado y guarda mi palabra, ha pasado de muerte a vida. Entonces, si tú empiezas a creer en Jesús, por eso es bien triste esas personas que se esconden bajo la ciencia, que se esconden bajo la letra, que se esconden y tratan de ridiculizar a una persona que cree en Jesús, a una persona que cree en Jesús, que no tiene los doctorados que tienen ellos, que no tienen. Entonces lo tratan de ridiculizar, como haciendo sentir a las personas que básicamente no son sabios, son personas necias, pero no saben que estas personas creen en Jesús, que toman a Jesús, que le dan valor a Jesús, y como le dan valor a Jesús, estas personas necias son más sabias que cualquier otra persona que se crea sabia, o que estas personas débiles son más fuertes que otras personas fuertes. Y lo que es en el mundo, estas personas avergüenzan a lo que es. Aunque ellos no sean nada, quizás tú no tengas un doctorado, quizás no tengas un título, quizás no seas una persona destacada, pero tienes a Jesús. Tienes a Jesús, eres más, vales más. ¿Por qué? Porque lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a lo que es. Entonces ese es el tema de ahora. La ciencia de Dios clama a Jesús. Cuando tu carne, porque llegará el momento donde tu carne necesite. Depende también, porque Dios da las pruebas, y muchas veces Dios no permite, va permitiendo conforme el crecimiento de uno. Pero va a llegar un momento donde vas enfrentando a enemigos más grandes, más grandes y más grandes. Entonces ahí, en esos puntos donde ya tu fuerza no da, tu inteligencia no da, ahí se manifiesta la carne y la sangre de Cristo. Ahí pelea la carne y la sangre de Cristo por ti. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver las cosas creativas del poder de Dios en tu vida. A través de la ciencia de Dios, de la verdadera ciencia de Dios. Así que no te dejes intimidar por esa gente que se esconde detrás de la letra, o se esconde detrás de su fuerza, o se esconde detrás de sus títulos, porque es algo en el grande en el mundo. Tú en Cristo Jesús vales mucho. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga. Te veo en el próximo mensaje. Bye bye.